¿Sí puedes compartir o necesitas ayuda? Sí, sí, estamos bien, Adrián. Dame un segundo. Pero me sigue saliendo, no tienes permiso para mostrar tu pantalla. Ah, no, a ver. Ah, qué raro. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, correcto. Ok, perfecto. Es que, ¿sabes qué? Le hacía clic y salía que no tenía autorización. Estaba pidiendo ayuda, dije, ¿por qué estoy haciendo mal? Y siempre lo hago. Bien, señores, bienvenidos nuevamente a nuestro curso Asistente de Logística. El día de hoy vamos a conversar el tema número 4, ¿sí? Listo. Gestión de almacenes e inventarios. Bien, ahora nosotros vamos a conversar respecto a qué son los almacenes, ¿sí? El almacén es un lugar específicamente estructurado y planificado para custodiar, proteger y controlar los bienes de activo fijo o variable de la empresa, ¿sí? Antes de que estos sean requeridos tanto para la venta de producto terminado o sean requeridos para ingresar a producción, para la respectiva transformación, ¿correcto? ¿Sí? Ese es el almacén. Antiguamente, antiguamente, ¿sí? Antiguamente se pensaba, se colocaba el almacén como ese lugar medio oscuro, de pronto, que nadie ingresa, ¿no? No le damos la importancia del caso. Sin embargo, ahora el almacén es tratado como debería ser tratado, ¿no? Los almacenes son nuestros lugares de alta, ¿qué les digo? Los almacenes son los lugares, unos lugares que necesitan alta infraestructura. ¿Por qué? Porque resguardan todo el dinero de la empresa y ya ha sido entendido de esa manera, ¿sí? Ya ha sido entendido de esa manera. Continuamos. ¿Cuáles son los tipos de almacenes que tenemos? ¿Sí? Principalmente nosotros tenemos tres tipos de almacenes, ¿sí? Tenemos el almacén según la naturaleza del producto, otra dependiendo del flujo de materiales y otra en cuanto a su localización, ¿sí? En cuanto a su localización. ¿A qué se refiere cada uno? Cuando hablamos nosotros de según la naturaleza del producto, ¿sí? Según la naturaleza del producto, nos referimos, por ejemplo, a, a almacenes que contengan productos de procedencia natural, productos que sean peligrosos, productos que sean controlados, ¿sí? A ello se refiere según la naturaleza del producto. Ahora, también podemos tener dependiendo del flujo de materiales, ¿sí? Dependiendo del flujo de materiales. Aquí, ¿a qué se refiere dependiendo del flujo de materiales? Y acá viene una explicación amplia de todo lo que es almacenes. Prestemos, ¿sí? Prestemos bastante atención. Cuando yo ingreso, yo genero una orden de compra que ya sabemos al 100% cómo generamos la orden, de qué sale, de qué nace y todo ello, ¿correcto? Llega la mercadería a nuestras instalaciones y si esta mercadería necesita una evaluación especial, ¿sí? Pasará para ser evaluado, ¿sí? Por el área de control de calidad. Entonces, el área de control de calidad lo ingresará a un almacén momentáneo. Este almacén será denominado como almacén de cuarentena, ¿sí? Almacén de cuarentena. Después que este producto ha sido evaluado, ha recibido las pruebas necesarias, ¿sí? Las pruebas necesarias para
para poder asegurar que el producto que está ingresando cumple con todas las especificaciones y es un producto de calidad, ¿sí? Pasa a un almacén de producto aprobado, ¿sí? En algunas empresas se denomina almacén de materia prima, almacén de insumos o almacén de materiales o almacén de material de empaque, ¿sí? Después del almacén de cuarentena pasan a ese almacén. Después que estos productos están ya en el almacén de productos, de insumos aprobados, ¿sí? Son solicitados por producción. Entonces, producción lo solicita y es probable que producción en toda su área productiva tenga un almacén transitorio en el que se colocan las materias primas solicitadas para iniciar todo el proceso de producción, ¿correcto? Ese podrá ser un almacén de producción, ¿sí? Bien, la materia prima ingresa a ser producida, ¿sí? Y en la mitad del proceso, el producto que aún no ha sido terminado, pero está en plena elaboración, ¿qué es lo que hace? ¿Ah? En plena elaboración, lo que hace es detenerse. ¿Por qué? Porque probablemente puede almacenarse para luego de ese producto, con ciertas modificaciones, lograr el producto terminado. Probablemente yo produzco alcohol en gel, no sé cómo es la producción de alcohol en gel, es un ejemplo, y puedo hacer primero el alcohol en gel antibacterial, sin aroma, sin ningún adicional. Y luego puedo hacer el antibacterial con aroma a naranja, el antibacterial con aroma a lavanda, no sé. Entonces, puedo hacer toda mi producción hasta cierto punto que está mi proceso, mi producto y mi producción puede ser detenida para ser almacenada y luego ser dispensada poco a poco según las órdenes de fabricación, de acuerdo a los tipos de alcohol en gel que podamos solicitar. Esos productos que son detenidos en cierta etapa de la producción son conocidos como productos en proceso, ¿sí? Luego, cuando ya los productos en proceso ingresan nuevamente a producción, ¿sí? Ahí vamos mencionando otro almacén. O sea, tenemos que prestar atención un montón aquí porque estamos hablando de todo el flujo de materiales. Cuando terminamos, ¿sí? Cuando terminamos el proceso de producción, pasa a un almacén de producto terminado, ¿sí? Y este producto terminado es lo que, evidentemente, como su nombre lo dice, es la producción que ya llegó a término, ¿correcto? Luego esto podrá pasar a un almacén de comercialización, que son productos listos para la venta, o a distintos almacenes según las sucursales, etcétera. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, en todo este pequeño relato que nos podría de alguna manera orientar cómo es nuestro proceso productivo, hemos tenido la posibilidad de reconocer almacenes desde el almacén de cuarentena, ¿sí? Desde el almacén de cuarentena hasta el almacén que tiene el producto terminado y que llega hacia el cliente final. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos almacenes hemos mencionado como para hacer un pequeño repaso? ¿Sí? Como para hacer un pequeño repaso. ¿Cuántos almacenes? Almacén de cuarentena, almacén de producto aprobado, de materia prima aprobada, de material de empaque, por ejemplo. Almacén de producción, almacén de productos en proceso, almacén de productos terminados y almacenes de comercialización. ¿Se dan cuenta? Se refiere a todo el flujo de materiales. ¿Sí? Ahora tenemos almacenes en cuanto a su localización. ¿Sí? Los almacenes respecto a su localización son los que logran ser definidos de acuerdo a su ubicación. Por ejemplo, puedo tener un almacén principal y 3 almacenes secundarios, o tener almacenes regionales, provinciales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Luego tenemos almacenes en cuanto a su mecanización. Esto se refiere a almacenes que puedan ser, ¿sí? Almacenes que puedan ser, almacenes que puedan ser catalogados de acuerdo a la automatización que tengan o no. Podemos tener almacenes convencionales,
almacenes dinámicos, almacenes automáticos o semiautomáticos, almacenes móviles, ¿sí? Eso es solo para que podamos conocer qué tipos de almacenes podemos tener, ¿sí? Bien, ahora vamos a conversar respecto a qué es la gestión de almacenes, ¿sí? Entonces, la gestión de almacenes se define como el proceso de la función logística que trata la recepción de almacenamiento y el movimiento incluso dentro del mismo almacén, ¿sí? Hasta el lugar en el que va a ser consumido, sean materias primas, materiales, productos en proceso, productos terminados, ¿sí? Todo aquello que nosotros podamos tener dentro de nuestras instalaciones. ¿Sí? Bien, ahora, cuando nosotros hablamos, ¿sí? De gestión de almacenes, cuando nosotros hablamos de gestión de almacenes, tocamos 5 puntos en particular, ¿sí? ¿A qué se refieren estos 5? Y que conociendo cada uno de estos 5 puntos, para nosotros es muy fácil poder hablar de gestión de almacenes, ¿sí? ¿Cuáles son estos 5 puntos? La recepción de mercadería, que lo vamos a tocar en esta sesión, el almacenamiento, que vamos a conversar en esa sesión, está relacionado al registro, ¿sí? El control de inventarios, que también lo vamos a conversar hoy, y la distribución, que la vamos a ver la siguiente sesión. La preparación de pedidos, ¿sí? Es un tema que lo vamos a conversar en este momento y no vamos a ahondar mucho en ello, porque la preparación de pedidos tiene que ver con qué, tiene que ver con el área de producción, solicitándome materia prima, material de empaque, insumos, todo aquello que podamos necesitar, ¿sí? Todo aquello que podamos necesitar poder, eh, para poder cumplir con mi proceso productivo, cumplir con mi orden de fabricación, con la solicitud de nuestros clientes, ¿sí? Esa es la preparación de pedidos. El almacén tiene que tener claro que dentro de todas las actividades que tiene, que dentro de todo lo que puede, lo que tiene y las responsabilidades que tiene que hacer, tiene que asignarle un tiempo, tiene que establecer un tiempo para la dispensación de pedidos, porque muchas veces en almacén nos centramos demasiado en qué, nos centramos muchísimo en poder almacenar, recibir, guardar, estamos en toda esa operación y nos olvidamos un tanto de la preparación de pedidos, ¿sí? Bien, acá vamos con un punto bien importante. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de almacenes? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la gestión de almacenes? El objetivo general de una gestión de almacenes consiste en garantizar el suministro, ¿sí? Continuo y oportuno de los materiales. Recordemos estos 2 puntos importantes: suministro continuo y oportuno, ¿sí? De los materiales y medios de producción requeridos. ¿Para qué? Para asegurar los servicios de forma ininterrumpida y rítmica, ¿sí? Garantizar suministro continuo y oportuno. ¿De qué forma? Ininterrumpida y rítmica. Entonces, ¿sí? Entonces, si nosotros conversamos respecto a cuál es el objetivo de almacén, con estas 2 palabras, garantizar suministro continuo y oportuno, ¿sí? Podemos fácilmente, resumir cuál viene a ser nuestro objetivo, ¿sí? Fácilmente decir cuál viene a ser nuestro objetivo. Tengámoslo en cuenta porque en las siguientes sesiones es muy probable que hagamos la pregunta ahí en clase: ¿cuál es el objetivo de la gestión de almacenes? ¿Sí? Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí para poder conocer si tenemos alguna pregunta, ¿sí? Alguna, algún aporte, o podemos contar alguna experiencia. Ya estamos en nuestra 4ª sesión, nos quedan bastante poco para poder terminar.
Entonces sería muy bueno que puedan compartir algo de las experiencias que tenemos en el día a día. Bien, no tenemos comentarios. Bien, continuamos entonces con nuestra sesión. ¿Sí? Vamos, nosotros hemos conversado respecto a la planificación, ¿sí? En nuestra sesión anterior, y la planificación está presente en todas nuestras actividades, sea desde la cadena de abastecimiento hasta, hasta el del abastecimiento hasta que entregamos el producto, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de planificación, no solo nos estamos centrando en la parte inicial de la cadena logística, ¿sí? Sin embargo, sí es el punto de partida. Luego tenemos el abastecimiento, que lo hemos tocado en la sesión anterior. El manejo de existencias, vamos a conversarlo hoy. La gestión de almacenes, la conversamos hoy. Y en nuestra próxima sesión conversamos respecto a pedidos de distribución y conversamos respecto al servicio al cliente. ¿Sí? Respecto al servicio al cliente. No vamos a profundizar en el servicio al cliente, porque el profundizar en el servicio al cliente, ¿quién lo hace? ¿Quién se encarga de ello? ¿La cadena logística? Heilel, el área de ventas, no. A ver, hemos conversado respecto a cadena logística y cadena de suministros, ¿correcto? Sí, estamos conversando respecto a las dos cadenas. ¿Cuál es la que se enfoca en analizar el servicio de atención al cliente? ¿La cadena logística o la cadena de suministros? La cadena logística. No, la cadena de suministros. Recuerdan que conversamos en la primera sesión conversamos de la cadena de suministros, ¿sí? Y dijimos que las dos grandes diferencias vienen a ser que la cadena de suministros se enfoca en la parte de producción y del servicio de atención al cliente, ¿sí? Ah, ojo acá, Javier, ojo. También la cadena logística va desde la adquisición de materia prima hasta la entrega a los clientes, pero llega hasta la entrega oportuna, ¿no? A tiempo y de calidad a los clientes, ¿sí? Sin embargo, no está capacitado para un servicio de atención al cliente, por ejemplo. Bien, seguimos. Ahora vamos a revisar cada uno de los eslabones, ¿sí? Cada uno de los eslabones de la cadena del proceso de la gestión de almacenes, ¿sí? Cada uno de los eslabones. Primero, hablaremos del proceso de recepción de mercadería, ¿sí? El proceso de recepción de mercadería. Tenemos que considerar la planificación e información, la descarga y gestión de muelles de carga, el control de calidad de las mercancías, ¿sí? El etiquetado consolidado y emplazamiento de la mercancía, ¿sí? Ahora vamos a revisar uno a uno. Proceso de recepción de mercadería.
Descarga y gestión de los muelles de carga. Primero tenemos, perdónenme. Acá hay un pequeño inconveniente. A ver, les pido un momento, por favor. Déjenme validar una información. Sí, correcto. Acá nos falta el proceso de planificación e información. ¿Sí? El proceso de planificación e información. ¿A qué se refiere el proceso de planificación e información? Se refiere a que nosotros debemos tener la comunicación. ¿Con qué área? Almacén, ¿con qué área debería comunicarse para cumplir la planificación e información? A ver, ¿con qué área creemos que debería comunicarse? Almacén. A ver, animémonos, señores, animémonos. ¿Con qué área se tiene que comunicar? Luz, ahí vamos con un tema. El área logística dijimos que es muy amplia, ¿no? Todo lo que estamos conversando es logística. Entonces, ¿con quién se...? Pero sí estoy entendiendo la idea, Luz, vas por ahí, solo colócale el nombre correcto. ¿Con quién se tiene que comunicar? Almacén, ¿sí? Para poder trabajar la planificación e información. Mary, te escuchamos. Con el área de suministros, con el área de servicio al cliente, que son los que van a ver directamente qué es lo que necesita el cliente. Estamos en el proceso de recepción de mercadería. Va a recibir la mercadería. Servicio al cliente, supuestamente el área de comercial hacen la venta y después pasan para que puedan decir qué es lo que vamos a recepcionar en el almacén. Ubiquémonos en la cadena logística, en nuestra cadena logística. Para yo poder planificar mi información, ¿con quién me comunico? ¿Quién está detrás? ¿Quién me va a entregar la mercadería? ¿Quién la gestiona? Almacén, ¿con quién se comunica? ¿Quién compra la mercadería, la materia prima, el material de empaque para que almacén pueda recibirla y llevar a cabo todo el proceso de recepción? El área de compras, correcto, Jan. El área de compras, el área de aprovisionamiento, ¿no? Que lo hemos revisado. Correcto, así es. Sí, así es. Entonces tiene que mantener una comunicación constante, ¿sí? Con el área de compras. Muchas veces, ¿sí? Acá existe un pequeño divorcio. ¿Por qué existe un pequeño divorcio? Porque se dice, ¿no? Yo soy del área de aprovisionamiento, yo hago las compras, ¿por qué almacén me tiene que estar preguntando en constante cuando llega, ya llegó, lo tenemos, no lo tenemos, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué tendría que estarme haciendo esas consultas? Sí, sí, yo me encargo de hacer las compras. Sin embargo, se dan cuenta que no es un mero capricho, sino que tenemos que tener una relación muy directa entre almacén y aprovisionamiento. ¿Por qué? Porque almacén va a recibir todo aquello
qué compras, qué aprovisionamiento, qué abastecimiento, ha gestionado, ha tomado las decisiones respecto a cantidades, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si no tenemos una buena comunicación y una buena planificación, ¿qué es lo que se va a generar? Cuellos de botella. ¿Cómo es que debe realizarse? Tiene que realizarse de acuerdo a un cronograma, un horario que pueda ofrecernos, ¿sí? El área de almacén. ¿Y qué va a decir este cronograma, este horario? Este cronograma podrá decir todas las entregas que se realizan al área de almacén serán todas las entregas que se realizan serán solo de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Entonces, puedo recibir a máximo 5 proveedores. Ese tipo de reglas nos ayudan a poder planificar la información. Entonces, compras, cuando programe las entregas, ya no dirá, sí, lo dejas en el momento que puedas, que quieras. No, ya le dirá, mira, tienes en la mañana para poder venir a hacer la entrega. Probablemente si tenemos una necesidad y no concuerda con el horario establecido por almacén, podremos hacer alguna excepción, porque eso también se puede hacer, ¿no es cierto? Podremos hacer alguna excepción y se podrá hacer la recepción de mercadería de algunos proveedores. ¿Se dan cuenta? Para ello es tan importante la planificación e información, ¿sí? Es imprescindible que exista una gestión de la información y todos los actores implicados, todos estén al corriente de los pedidos que se realizan y sobre todo de las horas aproximadas de llegada. También es importante que se pueda comunicar las cantidades. ¿Por qué? Porque el almacén no solo recibe, ahora estamos hablando del proceso de recepción, pero el almacén en el proceso de recepción, ¿sí? También se considera el resguardar el producto, ¿correcto? Resguardar el producto. Bien, ahora pasamos a ver. Pasamos al siguiente punto, que es la descarga y gestión de muelles de carga. ¿Sí? ¿A qué se refiere la descarga y la gestión de muelles de carga? ¿Sí? Se refiere a cómo podemos nosotros, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros gestionar de buena manera nuestra información, la planificación de información, para que los camiones que están llegando lleguen directo a la zona en la que van a hacer la descarga, ¿no? O no tengamos una gran cola, no tengamos una larga lista de espera, ¿sí? No tengamos una larga lista de espera que al final nos genere un flujo lento, nos genere demasiada demora, generemos tiempos muertos, ¿sí? Y sobre todo una sobrecarga laboral innecesaria, ¿sí? Entonces, por ello la planificación e información influye muchísimo en la descarga y gestión de muelles de carga. Es importante, ¿sí? Que tengamos el lugar designado, el lugar preparado donde la mercadería va a ingresar, ¿sí? Por ello, yo sé que van a llegar 10 cajas de frascos para hacer alcohol en gel. Yo tengo claro cuáles son las medidas de las cajas, tengo esa información, qué procede, qué es lo que debo hacer, hacerles un espacio para que todos esos productos estén juntos, ¿sí? Para que todos esos productos estén juntos. Ahora, el gestionar la descarga y gestión de muelles de carga, ¿sí? También es importante, es muy importante, porque tendremos a las personas necesarias, a las personas adecuadas. ¿Para qué? Tendremos a las personas necesarias, a las personas eh, capacitadas para poder recibir esta mercadería, para poder descargar esta mercadería. Probablemente necesita alguna forma de ensamblaje que solo lo conoce una persona, ¿no? Entonces, conoceremos también, tendremos la posibilidad de contar con todo el equipo humano necesario.
También es importante que nosotros tengamos las herramientas para las descargas. ¿Qué pasa si no tenemos una buena comunicación y está llegando una pequeña máquina para algún área de producción? Y para poder descargarla necesito de todas maneras un montacarga. Y usualmente resulta que no tengo montacarga en nuestra, perdónenme por favor. No tengo montacarga en nuestra, en nuestra, mm, en nuestra zona de recepción, ¿correcto? No tenemos montacarga en nuestra zona de recepción. Llega el producto, como no hubo una buena planificación, no hubo un buen compartir la información, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? Tuvimos que tomar un largo tiempo para poder conseguir los equipos necesarios para perdóneme, los equipos necesarios para la atención. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante que nosotros mantengamos una comunicación fluida con el área de compras, aprovisionamiento, con el área de abastecimiento, para poder tomar las medidas necesarias en el proceso de recepción de mercadería. Y es también importante saber que la recepción no solo es que cruce la puerta y firmar una guía de te recibí. No, la recepción tiene que ver con el resguardar la mercadería, ¿correcto? Luego, existen ciertos documentos que justifican la recepción de mercadería en un almacén, ¿sí? ¿Qué documentos son los que justifican la recepción de mercadería? Antes de que revisemos este tema, nosotros hemos conversado respecto a tres documentos que tienen que estar alineados, ¿sí? Lo hemos conversado en la sesión anterior. ¿Qué documentos son estos que tienen que ser alineados? Incluso recuerdo que, muy bien, Heiler, ahí está la ficha técnica, que es la solicitud del requerimiento, correcto. ¿Qué más sigue? Cecilio, ¿te escuchamos? No, nos estamos desordenando. Orden de compra entra, pero antes de eso viene algo. La cotización, correcto, Mary. Tenemos la solicitud de requerimiento, la cotización y luego la orden de compra, ¿sí? Y así podemos generar nuestra compra tranquilamente. Entonces, documentos que justifican la recepción de mercadería en un almacén. Primero, ¿sí? Primero, el pedido emitido por la empresa y enviado al proveedor, ¿sí? Orden de compra. Cuando me van a entregar una mercadería, debe traer su orden de compra para que el almacén pueda validar que lo que me está entregando es lo correcto, ¿sí? Probablemente el almacén también ya tiene esa información, ¿no? Tiene esa información. Sin embargo, es importante que podamos traer nuestra orden de compra. Ahora, estos son los documentos generales que deberíamos tener. Sin embargo, existe por la naturaleza de diversos negocios otros documentos y que también los vamos a comentar ahora. ¿Sí? Siguiente documento que debemos tener, la guía de remisión. ¿Sí? El documento que valide qué es lo que te estoy entregando y tiene un cargo, ¿sí? Y un original que se queda con el cliente. ¿Qué más debemos tener? Una factura. ¿Sí? Una factura. La factura, muchas veces, ahora acá hay un tema. Algunas empresas solicitan facturas, algunas empresas no solicitan que se entregue la factura con la documentación, con el producto. ¿Por qué? Porque se hace de manera electrónica también. Y porque es información que al final no es importante que sea compartida, ¿no? Por ejemplo, es probable, pero depende mucho del negocio, ¿sí? Adicional colocamos la hoja de recepción. La hoja de recepción, ¿sí? La hoja de recepción es un documento interno que de alguna manera nos ayuda a hacer la trazabilidad de todo lo que está ingresando, a dónde, para qué lo voy a utilizar. Si tuviéramos una cantidad pequeña de productos que recibimos, podemos implementarlos. Sin embargo, si tenemos una cantidad bastante considerable de productos, ¿sí?
Entonces no es posible que hagamos hoja de recepción por cada, ¿sí? Por cada producto recibido. Estos son documentos generales, ¿sí? Sin embargo, y acá vayamos pensando en nuestras empresas, estemos pensando en las empresas que elaboramos, ¿sí? Sin embargo, existen algunos documentos propios de cada empresa. ¿Cuáles son los documentos propios de cada empresa? Por ejemplo, en una empresa que yo trabajaba hace algunos años, entregábamos, ¿qué documentos? Entregábamos la guía de revisión, la orden de compra, la factura y adicional se entregaba una cartilla de color, ¿sí? Y un certificado de calidad. ¿Por qué? Porque así validamos que lo que le estoy entregando al cliente, ¿sí? Sea correcto, esté revisado de acuerdo a ciertas especificaciones, ¿sí? Entonces, existen empresas que para su proceso de recepción y como documentos que justifiquen esa recepción, consideran tener, ¿sí? Consideran tener certificados de análisis, ¿sí? Pero existen empresas que en verdad no lo hacen, ¿sí? Luego nos pedían en esta empresa una cartilla de color. En una empresa que se dedicaba al rubro gráfico, ¿sí? Al dedicarse al rubro gráfico, realizaba impresiones de todo tipo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que sucedía? Muchas veces las impresiones podrían tener cierta variación. Y para poder de pronto evitar un rechazo de productos, lo que se acostumbraba era generar una cartilla de color con un máximo, un mínimo y un estándar. Ese es el color que debe salir. Si la tinta sube, etcétera, etcétera, ese es el máximo. Y si baja, pues este es el mínimo, ¿sí? De esta manera, de esta manera es posible, ¿sí? De esta manera es posible que podamos validar que el producto que esté ingresando cumple con las características solicitadas respecto a colores. Entonces, en ese caso, los documentos que justificaban la recepción, los documentos que eran necesarios e indispensables para la recepción, ¿sí? Que, que justifiquen serían la orden de compra, la guía, la factura, ¿sí? El certificado de análisis y el, y el y la ficha de color, ¿no? La cartilla de color, ¿sí? Eso depende de cada negocio. A ver, ¿se anima alguien a poder compartir qué documentos utilizan para poder, qué documentos usan para poder recibir la mercadería? Posiblemente tenemos algún caso particular también, que es para la clase muy bueno podamos conocerlo, ¿no? Correcto, orden de compra, la guía de remisión, algún documento en particular, en especial, la guía. Cuando son productos de alimentos o perecibles, hoja de calidad por la temperatura de la mercadería, por la temperatura, mercadería dañada. Qué buen ejemplo, Mary. Qué buen ejemplo. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de productos perecibles, de productos que son especiales y necesitan necesitan algunos certificados especiales, ¿no? Hoja de calidad que indique ciertas condiciones de almacenamiento cuando las reciban. ¿Puede ser, Mary? A mí
Si son alimentos, lista de los cuales, qué alimentos se está entregando. Ok, ok, está bien. Es importante estas participaciones porque nos ayudan a ver un poquito más allá de las empresas en las que estamos, ¿no? Ujú, exacto. Listo, muchísimas gracias. Bien, regresamos a nuestra presentación. Ahora vamos con el control de calidad, ¿sí? El control de calidad, siendo este parte importante del proceso de recepción, ¿sí? Bien. Para realizar el control de calidad, ¿lo puede realizar la persona de almacén? Sí, puede realizar la persona de almacén. Sin embargo, la persona de almacén va a verificar, ¿sí? Características puntuales. No hace un análisis minucioso y saca una muestra y muestra los... No, porque el tiempo en almacén es un tanto restringido, salvo se tenga una cantidad mínima de productos, la empresa sea pequeña, entonces, pues, así podría ser posible, ¿sí? Sin embargo, no siempre funciona de esa manera. Entonces, cuando se necesita, ¿sí? Cuando se necesita, cuando se necesita cuando se necesita un análisis minucioso, ¿sí? Un análisis minucioso pasa a el área de control de calidad. El análisis minucioso pasa a un área de control de calidad. El área de control de calidad lo colocará en un almacén para hacer la evaluación previa. ¿Cuál es el nombre de este almacén y qué tipo de almacén es? A ver, lo acabamos de revisar. Cuando necesitamos hacer un control minucioso, ¿qué tipo de almacén es? Almacén de almacén de cuarentena, ¿sí? Pasa al almacén de cuarentena. Correcto, Verónica. ¿Y qué tipo de almacén es este? Correcto, Heiler, sí, ese es el almacén de cuarentena, pero ¿qué tipo de almacén? Hemos revisado ya, pero según el flujo de materiales, ¿correcto? Es un almacén según el flujo de materiales. Ya, perfecto. Seguimos con nuestra clase. En este tipo de almacenes, como bien dice Heiler, se les hace una evaluación minuciosa. Por ejemplo, ¿no? Colocándoles un pequeño ejemplo de la empresa que les menciono, trabajé hace algún tiempo, ¿sí? Esta empresa realizábamos impresiones, ¿sí? Hacíamos etiquetas también. Entonces nuestro cliente las etiquetas las podía pasar por el almacén de cuarentena. ¿Y qué es lo que hacía? Colocaban, según un cálculo que ya estaba determinado por el área de control de calidad, cierta cantidad de etiquetas las colocaba en diversos frascos, ¿sí? Y los dejaba pasar un periodo de tiempo. Según ese periodo de tiempo, ¿qué es lo que sucedía?
sucedía que podía desprenderse del frasco o podían quedarse pegados en el frasco sin ningún problema, ¿correcto? Si estas etiquetas empezaban a desprenderse del frasco, ¿qué pasaba? Que el adhesivo no era bueno. Si no era bueno el adhesivo y en ese análisis de control de calidad con el producto ya en cuarentena salía negativa esa prueba, ¿qué es lo que sucedía? Sucedía que se procedía al rechazo del producto. ¿Se dan cuenta? Al rechazo del producto. Si el producto estaba bien, pasaba al almacén de cuarentena, ¿no? Otras pruebas que se realizaban eran, por ejemplo, pegar un extremo del adhesivo con el otro extremo del adhesivo. Si los pegabas y los despegabas, debían romperse. Si no se rompían, era que el adhesivo era muy débil y probablemente se podía desprender de los frascos, llegando al cliente, ¿no? Como producto terminado. ¿Se dan cuenta? Esos son algunos ejemplos. Bien, luego tenemos el etiquetado, ¿sí? El etiquetado tiene que ver con qué etiquetas estamos colocando a nuestros productos. Y acá hay algo muy importante. Este etiquetado muy probablemente no lo hagamos nosotros, sino el mismo proveedor. Pero si lo va a hacer nuestro proveedor tiene que tener las indicaciones exactas, ¿sí? Las indicaciones exactas para poder, pues, colocar la información necesaria, ¿no? Podemos solicitar que tengan qué contiene en cada una de las cajas que nos estás entregando. Y sumado a ese qué contiene, necesitamos la orden de compra, necesitamos el código del producto, la fecha en la que se está entregando, ¿no? Puede ser esa es una etiqueta. También existen etiquetas de manipulación o de uso. ¿Sí? Esto para algunos productos especiales, no todo lo que estamos revisando en clase es que lo vayamos a aplicar a todo siempre. Seguimos. Pasos para la recepción de mercadería. Perdón, seguimos. Consideraciones especiales en el proceso de recepción de mercadería. ¿Sí? Tenemos comprobar daños o desperfectos en las mercancías llegadas al almacén. Acondicionar y etiquetar las unidades de almacenaje. Almacenamiento de la mercancía teniendo en cuenta la ubicación asignada a cada producto. Comprobar el estado de cuarentena de los productos recibidos. Muchas veces el área de control de calidad tiene diversos productos que evaluar, ¿sí? Tiene diversos productos que evaluar. ¿Y qué sucede? Sucede que la materia prima que acaba de ingresar queda rezagada por ahí, ¿no? Entonces nosotros tenemos que siempre estar haciendo seguimiento también, ¿sí? Recepción de artículos devueltos por los clientes. Saber que yo recibo mercadería que compramos, materia prima, insumos, material de empaque. Sin embargo, también si realiza una devolución un cliente, puede efectuarla y yo puedo recibirla, ¿no? Y tengo que tener un lugar donde voy a colocar. Bien, vamos a pasar al registro de mercadería y hacemos nuestra siguiente pausa para las preguntas y respuestas. A ver, Heiler, yo trabajé en medicamentos y en el área de cuarentena. Solo le da la aprobación el químico farmacéutico, el encargado de calidad. Sí, correcto, correcto. Entonces tenemos que estar atentos ahí, ¿no?
Bien, continuamos con la clase, señores. Ahora pasamos al siguiente punto de la gestión de almacenes, ¿sí? Que es el registro de mercadería, ¿sí? El registro de mercadería. Es un procedimiento que se realiza al momento de identificar la existencia de productos, bienes o mercancías de una empresa, ¿sí? Registra la cantidad de una mercancía obtenida, ¿sí? Nosotros recibimos la mercadería y no solo la podemos recibir, nosotros recibimos la mercadería y la tenemos que registrar, ¿sí? Acá no existe el yo recibo la mercadería, la guardo, pero solo hago registros los viernes, solo hago registros los sábados, solo registro los miércoles, que no me piden, no me hacen solicitud de pedidos. No, una mercadería ingresa a nuestro almacén y tiene que ser registrada. Por favor, recordemos ello, porque luego hacemos un cuadre del almacén y resulta, oye, tenemos un sobrante. Ah, sí, tenemos un sobrante. Uy, mira, ¿sabes qué? Hay que hacer un ajuste, listo. Al rato llama el proveedor, oye, me estás debiendo esta factura. ¿Esta factura qué se enlaza? Ah, se enlaza a esta orden de compra. ¿Y dónde está el ingreso? Ah, acá está el ingreso. Ah, nunca se hizo el ingreso. Lo ingresamos, sucede que tenemos un faltante. ¿Se dan cuenta? Pueden generarse muchísimos problemas si nosotros no somos responsables y no somos responsables y no podemos ingresar al momento. ¿Sí? Bien. Ahora, existen métodos para el registro de mercadería. Este es un método un tanto más contable, porque en verdad el registro de mercadería tiene que darse en cada código según el sistema, en cada código creado. No existe el, por ejemplo, tengo cajas de a ver, ¿qué ejemplo podemos poner? Tengo frascos de 120 ml y frascos de 60 ml. Ah, ok, todo frasco se ingresa a este código. No, funciona por cada SKU, por cada tipo, ¿correcto? Sin embargo, también es importante que conozcamos procedimientos para el registro de mercadería, ¿sí? Procedimientos que son vistos más de un punto contable, ¿sí? Tenemos procedimiento global o de mercancías generales, ¿sí? Tenemos procedimientos analíticos o pormenorizados. ¿A qué se refiere el analítico o pormenorizado? El procedimiento analítico pormenorizado emplea cuentas auxiliares para cada uno de los movimientos de la cuenta de mercancías generales, para lo cual es necesario llevar a cabo recuentos de mercancía para conocer los inventarios finales, gastos generados por las compras de mercancía realizadas durante un periodo. Ese es el ingresar de manera contable a un mismo código, ¿sí? Pero también tenemos, uy, nos falta acá les pido un momento, por favor. Tenemos el procedimiento global o de mercancías generales, ¿sí? El procedimiento global o de mercancías generales consiste en registrar las diferentes operaciones de mercancía en una sola cuenta, ¿sí? La cual se abre con el nombre de mercancías generales, es decir, todo lo que ingresa se ingresa como compra a esa cuenta, ¿sí? Eso es una manera de un punto de vista contable, ojo, de un punto de vista contable. Listo. Bien, regresamos aquí. Este es un modelo de registro de mercadería en el que consideramos, por ejemplo, la guía de remisión, la cantidad, el número de serie. También consideramos si un producto está, si un producto está siendo devuelto al almacén, ¿sí?
Y ahora vamos a conversar respecto al CARDEX. ¿Qué es el CARDEX? Es un registro de entradas y salidas de un almacén, empresa, etcétera, para poder registrar todos los movimientos de cualquier inventario o cualquier otro registro contable. ¿Sí? Antes de revisar nuestra gestión de inventarios, pasamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas respecto a gestión de almacenes. Bien, no tenemos consultas, no tenemos dudas, entonces seguimos con nuestra presentación. Ahora vamos a conversar de nuestra gestión de inventarios, ¿sí? La gestión de inventarios es el seguimiento de las mercancías desde los fabricantes hasta los almacenes y desde estas instalaciones hasta el punto de venta, ¿sí? Esa es la gestión de inventarios. La gestión de inventarios no solo tiene que ver, ¿sí? No solo tiene que ver con el conteo, no solo tiene que ver con el conteo de, de los productos que tenemos en el espacio denominado almacén. No solo tiene que ver con ello, tiene que ver desde que los productos que nos van a llegar están con los fabricantes, ¿sí? Están con los fabricantes. Ese dato es muy importante. Bien, el principal objetivo de la gestión de inventarios es tener el producto organizado, ¿sí? En el momento oportuno. Es por eso que se debe tener una visibilidad del inventario. Así se podrá saber cuándo se debe hacer pedidos, cuánto debo pedir y dónde vamos a almacenar las existencias. Sabiendo también, ¿sí? Sabiendo también que sabiendo también que nosotros contamos con la información de compras, aprovisionamiento de almacenes para la toma de estas decisiones. ¿Qué es el stock o inventario de existencias? El stock o inventario de existencias es un conjunto de materiales y o mercancías que se almacenan, ya sean destinadas a completar el proceso productivo o como destino de venta al cliente. Control de stocks, ¿sí? El control de stock nos menciona lo importante, lo importantísimo que es no quedarnos sin existencias, no desabastecernos, pero también lo importante que es, ¿sí? No generar un exceso de estas existencias. Es importante por todo lado, ni más ni menos. Y acá viene algo que ya hemos conversado, sin embargo, esta es la sesión para poder profundizar, ¿sí? Acá viene eh, acá viene el, si yo tengo menos stock del que necesito, ¿es bueno o malo? Es malo. ¿Qué pierdo? Pierdo oportunidades de venta. Si yo no tengo stock, no tengo la posibilidad de vender, ¿sí? Ahora, es mejor tener entonces más stock y estamos tranquilos todos. Ok, si yo tengo demasiado stock, significa que tengo dinero invertido en ese stock adicional, ¿sí? ¿Y qué sucede? ¿Sí? Sucede que ese dinero no me va a dar ninguna rentabilidad. Y cuando yo invierto dinero, yo necesito tener un retorno, ¿correcto? Si no tengo un retorno, soy menos rentable. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que si tengo poco, pierdo ventas, oportunidades de ventas, y si tengo mucho, pierdo rentabilidad, ¿sí?
Tener stock nos ayuda a evitar la escasez de los productos. No tengamos miedo de tener stock, ¿sí? A más unidades tenemos menor costo unitario de productos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque por economías de escala, mientras más compro, es menor el precio, ¿correcto? O es menor el costo, ¿correcto? Entonces, lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es saber cuál es el máximo según mi política, según mis históricos, según el conocer el negocio, ¿sí? ¿Cuál es el máximo para poder, ¿sí? Para poder, pues, ¿cuál es el máximo para yo poder tener el precio correcto? Ahora vamos a conversar respecto a la clasificación de stocks, ¿sí? Tenemos stocks por su fecha de caducidad, que viene a ser stock no perecedero. ¿Qué es un stock no perecedero? Es ese stock que no tiene fecha de vencimiento, que puede estar guardado un tiempo amplio y no va a perder las características para lo que fue creado. Las características para lo que fue creado se mantienen. Ese es el no perecedero. A diferencia de este, tenemos también el stock perecedero, ¿sí? El stock perecedero es aquel que mientras más tiempo pasa, ¿sí? Mientras más tiempo pasa, ¿qué sucede? Es probable que los productos estos es probable que los productos estos eh, se puedan malograr, puedan perder las características para lo que fue creado, ¿sí? Y luego tenemos los productos con fecha de caducidad. Los productos con fecha de caducidad son aquellos que tienen una fecha específica son aquellos que tienen una fecha específica de vencimiento. ¿Sí? Luego tenemos stocks por su funcionabilidad. Acá vamos a encontrar muchos stocks que nos pueden resultar muy similares, ¿sí? ¿Qué tipos de stocks tengo? Tengo el stock de ciclo o el stock activo. El stock de ciclo o el stock activo tiene que ver con lo necesario que yo necesito para poder, ¿sí? Lo necesario que yo necesito para poder operar, funcionar, ¿sí? Sin problema. Poder arrancar el negocio. Luego tenemos el stock mínimo. ¿Qué me dice el stock mínimo? Es lo mínimo que yo necesito, ¿sí? Es lo mínimo que yo necesito para poder operar mi negocio. Si yo tengo una unidad menos que este stock, ¿qué sucede? Yo dejo de operar y empiezo a perder ventas. Luego tengo el stock máximo, ¿sí? El stock máximo son todas las unidades máximas que nosotros podemos tener para poder, son las unidades máximas que podemos tener para poder, pues, operar. Si yo tengo una unidad adicional a ese stock máximo, ¿sí? Si yo tengo una unidad adicional a este stock máximo, lo que va a suceder, ¿sí? Lo que va a suceder es que voy a caer en un sobrestock y empiezo a perder rentabilidad. Siguiente, stock en tránsito o stock en curso, ¿sí? El stock en tránsito o el stock en curso es ese stock que puede estar, ¿sí? Es ese stock que podría estar en camino. Por ejemplo, coloqué una orden de compra y esa orden de compra no es parte de mi inventario todavía de manera física. Sin embargo, ya es parte de mi stock y se encuentra en tránsito. O sea, yo tengo 10 unidades acá en físico, pero tengo una orden por 50 unidades. En total tengo 60 unidades. 10 en físico y tengo 50 en tránsito. ¿Sí? Luego tenemos el stock de seguridad. ¿Qué es el stock de seguridad? El stock de seguridad es ese stock que nos permite, es el stock, lo mínimo que yo necesito, más una reserva, ¿sí?
para cubrir dos inconvenientes o dos situaciones. Uno, uno, si se generó una venta que no esperábamos que se genere, por ejemplo. ¿Sí? Una venta que no esperábamos que se genere. Y dos, ¿sí? Si se malogró un producto en producción y tenemos que rehacerlo para no quedarle mal al cliente. Ese es el stock de seguridad. ¿Sí? Luego seguimos lento por su funcionalidad. Tenemos el stock especulativo. ¿Qué es el stock especulativo? Es ese que comercial nos dice, sí voy a vender, te lo juro, te lo prometo, cómpralo, hermano, no te preocupes. Y luego tenemos ahí tremendo sobre stock. ¿Pero por qué se generó? Porque es un stock especulativo. ¿Sí? Luego también tenemos el stock óptimo. El stock óptimo es hasta la unidad necesaria para poder producir y que me haga ser eficiente, expresado en mis costos de almacenamiento. Luego tengo el stock cero. El stock cero es no tener stock y aplicar una metodología just in time, que suena muy bien, sin embargo tenemos que estar debidamente preparados para poder reaccionar a cada solicitud, ¿sí? Stock estacional o stock de temporada, ¿sí? Es el que vamos a vivir en breves, ni meses, ¿no? Días. Es Navidad, ¿sí? Por la estación, todas las tiendas empiezan a vender árboles, luces, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego tenemos stock de recuperación. ¿Qué es este stock de recuperación? Es un stock que nosotros podemos, tiene alguna falla, pero podemos darle una segunda oportunidad de vida. ¿Cómo podría funcionar esto? Nos hicieron una devolución. ¿Por qué? Porque los frascos de alcohol no, apretamos y no salía el alcohol. Ah, ok. Lo que pasa es que teníamos que enroscar un resorte que no estaba, ¿no? Entonces pasa a recuperación. No vamos a botar los frascos, vamos a tratar de recuperarlos, ¿correcto? Luego tenemos el stock muerto o el stock inactivo. Este es el que no tenemos oportunidad, posibilidad de poder recuperarlo. ¿Sí? Y por su operatividad tenemos el stock físico, ¿sí? Que es lo que físicamente existe, el neto, ¿sí? Y el stock que está disponible. ¿Qué es el stock disponible? Yo puedo tener 30 unidades en mi almacén, pero resulta que el área A me solicitó 10 unidades. Entonces, entra el área B a solicitar 30 unidades y me dice, necesito las 30 unidades. Le decimos, no, lo que pasa es que no tengo 30, tengo 20. ¿Pero por qué? Acá en tu almacén dice 30. Ah, sucede que mi almacén dice 30, pero dice comprometidas 10 unidades. Y mi disponible viene a ser 10 unidades. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a los stocks? Me parece que no tenemos. Mira, vamos a revisar ahora ya un caso, ¿sí? Un caso pequeño respecto a una metodología de inventario en la que vamos a utilizar un modelo de CAD. Ahí lo vamos a revisar, ¿sí? Bien, no tenemos entonces consultas, pasamos a nuestra presentación. Metodologías de gestión de inventario, ¿sí? Vamos a revisar las más comunes. Tenemos primero la metodología FIFO y luego la metodología LIFO, conocida también como el método PEPS y el método WEPS, ¿no es cierto? ¿Qué significa el método FIFO? ¿Qué significa? Lo primero que entra, ¿sí? Lo primero que está ingresando es lo primero que va a salir, ¿sí? Eso es lo primero que entró. Aquí tengo bolita azul, verde y marrón, beige. Entró primero la bolita azul. ¿Qué es lo primero que va a dispensarse según la metodología FIFO o PEPS? La bolita azul.
Lo primero que entra, lo primero que sale. Esto lo utilizamos mucho en productos, por ejemplo, perecederos, en productos farmacéuticos que tienen fechas de vencimiento. Incluso lo usamos en la casa, ¿no? Vamos a preparar una gelatina, abrimos el cajón y tenemos 3 gelatinas de limón. Las levantamos y miramos cuál es la que vence primero. Y según eso tomamos la decisión de cuál hacemos, ¿no? En general pasa ello, ¿no? Ahora nos vamos con el método LIFO o el método WEPS, ¿sí? Últimas entradas, primeras salidas, ¿sí? Entonces, está ingresando pelotita azul, pelotita verde, pelotita beige. ¿Qué es lo primero que va a salir? A diferencia del FIFO, que salía la pelota azul, que era lo primero que entró, sale lo último que ha entrado, LIFO, ¿sí? Sale beige, verde y azul. ¿Qué ejemplos podemos tener de ello? Por ejemplo, las ferreterías, ¿no? Nos venden tornillos, vamos a comprar y no nos dice, espérate, quiero ver qué tornillo ingresó primero. Oh, están ahí todos mezclados, todos los tornillos, ¿no es cierto? Luego tenemos la metodología ABC, que esta es en verdad una de las más usadas, ¿sí? Y es bastante completa. Se refiere a que nosotros podamos separar, que nosotros podamos separar, ¿sí? Todos los productos que tenemos respecto a importancia, uso, etcétera, en 3 clasificaciones, A, B, C. Y con ello nosotros podemos inventariar tomando esas decisiones. Por ejemplo, los productos A, que son los productos más costosos, ¿no? Los voy a inventariar todos los meses. Los B, que tienen mediano movimiento, mediano precio, mediano todo, lo inventariaré cada 3 meses. Luego vienen los productos C, que son los que no tienen movimiento y probablemente les hago un inventario cada 6 meses, de 2 veces al año. ¿Se dan cuenta? Entonces estoy enfocada a poder revisar todo nuestro almacén, pero según una clasificación. ¿Sí? Luego tenemos la metodología Just in Time. ¿Qué es la metodología Just in Time? La metodología Just in Time es el justo a tiempo, comprar justo a tiempo, ¿sí? Comprar justo a tiempo. Y ahora vamos a revisar un pequeño caso práctico. Acá es importante saber que si vamos a comprar justo a tiempo, tenemos que tener un desarrollo de proveedores importante, ¿sí? Importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos alineamos a esta metodología de stock cero, de just in time y todo ello, al final podemos generar grandes desabastecimientos en las empresas. Bien, ahora vamos a revisar nuestro caso práctico, ¿sí? Vamos a revisarlo aplicando la metodología FIFO y elaborando nuestro cártex, ¿sí? Primero determinamos el valor del almacén al día 17 de febrero del 2022. Estamos yendo para atrás, ya vamos a actualizar nuestro caso. ¿Sí? Primero, el 1 de enero, ¿sí? Tenemos existencias iniciales de 300 unidades a 20 soles. El 18 de enero, compras por 200 unidades a 25 soles. El 25 de enero vendo 350 unidades a 40 soles. Este precio de venta yo no lo considero porque me están pidiendo calcular el valor del almacén. No tiene nada que ver el precio de venta, ¿sí? Luego, el 5 de febrero, compra de existencias a 450 unidades a 30 soles. Y luego el 17 de febrero, 100 unidades a 45 soles. Armo mi plantilla, colocando fecha, cuál es el concepto, la cantidad, el precio y el valor que sale de multiplicar la cantidad con el precio. De la misma manera que elaboro la entrada, coloco la salida. Y acá tengo la operación matemática, tanto si entra o sale, ¿correcto? Entonces llenamos aquí nuestros datos y tenemos, ¿sí? Que el 1 de enero inicié con 300 unidades, ¿sí? Luego compré el 18 de enero 200 unidades. Las sumo, las promedio, etcétera. No, porque estoy utilizando el método FIFO. Entonces eso es lo primero que entra, es lo primero que sale. Entonces genero acá 300 unidades más las 200 que acabo de comprar el 18 de enero. El 25 de enero tengo una venta
¿sí? De 350 unidades. ¿Cómo la saco? Primero de las existencias que tenía, 300 unidades, y luego 50 de las 200. ¿Se dan cuenta? Siguiente, el 5 de febrero, ¿sí? Compro más existencias, 450 unidades, ¿sí? Entonces, las 150 que me quedaron entran primero y luego las 450 que acabo de adquirir, ¿sí? Seguimos con la venta, 100 unidades. ¿De dónde saco esas 100 unidades? De lo primero que tengo registrado, es decir, de lo que quedó de las 200 que compré el 18 de enero. Resto las 100, me quedan 50 y me queda la última orden de compra completa, 450. Recién para poder nosotros conocer el valor del almacén, recién podemos sumar los totales aquí a la fecha indicada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor del almacén? 14.750. ¿Sí? Bien, señores, hemos llegado al final de nuestra sesión y como ustedes saben, siempre es un gusto poder estar conectada. Vamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Luz, te cedemos la palabra, tenemos la manito levantada. Me parece que se levantó por error. Luz, te escuchamos. Heiler, te escuchamos. ¿Qué tal? Sí, lo que sí he visto en otros almacenes hacen que es el método promedio. Aún no lo he podido, experimentar, pero sí quisiera que me explique un poquito sobre eso en el método Cardex, por favor. El Cardex. El Cardex no es un método, el Cardex es un registro. Sí, pero Donde hacen en el tema de venta, en el precio, hacen un método promedio. promedio ponderado. Creo que sí, creo que así se llama, un promedio ponderado. Relacionado a las ventas, ¿me dices? Sí, Déjame lo reviso, ¿te parece? Y la siguiente sesión que empecemos, por favor. resolvemos tu duda para poder preparar algo de material de ello, porque la verdad es que no tengo información respecto a cómo es un Cardex, podríamos armarlo, pero me gustaría preparar algo adicional, ¿sí? Yo voy a tomar Sí, nota en muchas este gracias. momento que te gustaría ver el método de promedio ponderado, ¿sí? Una más, creo que acá en Perú no sale mucho el método FEFO, ¿no? Porque solamente le he visto que es el WEPS y el PEPS. Entonces, en método FEFO es lo que se acerca a la fecha de caducidad, ya no el FIFO. El FIFO. Porque- Ajá, porque el FIFO es el primero en entrar y primero en salir, pero el FEFO también es como solamente para mercadería que están acerca a contener una fecha de caducidad, ¿verdad? El FEFO. Sí, podríamos utilizarlo, pero los más comunes, los más generales son los que tocamos en nuestra revisión. Ah, ok, ok, ok. Ujú. Así es. Ya abriremos un curso que sea así, almacenes al 100 y ahí vamos a profundizar un poquito en el FEF. Listo. ¿Podría explicar nuevamente el cuadro? Ya, me vas a hacer explicar el cuadro nuevamente, lo hacemos, no te preocupes. Bien, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bien. Tenemos todos nuestros datos, ¿sí? Estamos hablando del método FIFO. Es decir, lo primero que entra, ¿sí? Lo primero que entra es lo primero que va a salir. Entonces, nos dice, tenemos un stock con el que ya recibimos el almacén. Eso es lo primero que existe, 300 unidades. Luego nos dicen, hemos comprado el 18 de enero 200 unidades. No las sumo, porque cuando yo dispense, necesito sacar de aquí. ¿Se dan cuenta? No de aquí, no de donde sea. Necesito sacar de acá. Entonces, de acá resto cuando tenga una venta. El 25 de enero se da una venta de 350 unidades. Me gasto las primeras 300 que ya estaban en el almacén. Y las siguientes 50 recién lo tomo de la última compra del 18 de enero. ¿Sí? Luego vuelvo a comprar el 5 de febrero. Registro primero lo que me quedó después de la operación de la primera venta, ¿sí?
y le sumo los 450, ¿sí? Luego vendo nuevamente. ¿Y de dónde saco estos 100 que estoy vendiendo? De los 150 que me quedaron acá, ¿te das cuenta? De los 150, ¿sí? Y cuando me dicen, calcule el valor del almacén, lo que hago es sumar los valores finales. No hay un promedio, ¿se dan cuenta? No hay un promedio, ¿sí? Bien, listo, ya hemos revisado nuevamente el caso. ¿Sí? Es un caso sencillo, pero que nos ayuda a poder entender claramente nuestra metodología. ¿Sí? Bien, señores, si no hay más preguntas, los dejo con nuestro coordinador. Como siempre ha sido un gusto, les recuerdo por favor que no olviden leer el caso Harvard, que lo vamos a revisar el día sábado.